¿Ya has parado a pensar por qué la muerte todavía causa tanto miedo, incluso entre aquellos que dicen tener fe? ¿Por qué incluso conociendo promesas de eternidad, tantos viven como si el fin fuera inevitable y absoluto? Desde los tiempos más antiguos, la muerte ha sido tratada como el mayor enemigo de la humanidad, silenciosa, implacable, incuestionable. Pero el apóstol Pablo, con el coraje de quien vio al Cristo resucitado, se atrevió a desafiar a ese enemigo con una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Estas palabras no fueron dichas por casualidad. Llevan una verdad tan poderosa que transformó la manera en que generaciones enteras comenzaron a enfrentar la vida, el luto y lo que viene después del último suspiro. Y si tú también crees que la muerte ya no tiene la última palabra, aprovecha ahora para inscribirte en el canal. Aquí, cada enseñanza del apóstol Pablo enciende esperanza donde el mundo solo ve fin. Al escribir a los Corintios, el apóstol Pablo enfrentaba un escenario de confusión doctrinal y crisis espiritual. Entre los muchos desafíos de aquella comunidad, había dudas profundas sobre la resurrección de los muertos. Era como si la esperanza hubiera sido sofocada por el peso de la lógica humana y del miedo al fin. Es en este contexto que Pablo eleva la voz con palabras que atraviesan los siglos. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Esta pregunta retórica no nace de ignorancia o negación de la realidad de la muerte, sino de una certeza inamovible. La muerte ya ha sido vencida. Para Pablo, la victoria no está en evitar la muerte, sino en atravesarla con los ojos fijos en la promesa que Dios selló en Cristo. Esta esperanza que transforma la muerte en victoria no es un optimismo vacío. Se apoya en la convicción de que la muerte dejó de ser el punto final. El apóstol enseñó que la muerte es solo una etapa, un último enemigo que ya está condenado. Pablo no alimenta una visión romántica de la vida, sino una confianza fundamentada en la fidelidad de Dios. El evangelio que él anunció no ofrece una fuga del sufrimiento, sino una transformación profunda de la forma en que los creyentes enfrentan la muerte. El temor que antes paralizaba ahora cede lugar a la confianza de que hay algo más allá de la tumba, y ese más allá está sellado por la resurrección de Cristo. Para Pablo, la muerte no es solo el fin de la existencia física, sino un enemigo espiritual que encontró su derrota en el poder de la cruz. La victoria sobre la muerte no está en las conquistas humanas, ni en el avance de la ciencia o en el prolongamiento de la vida, sino en la intervención divina que rompió las cadenas del pecado. Pablo invita a los corintios y a cada lector a lo largo de la historia a ver la muerte con una nueva óptica, no como una pérdida irreparable, sino como un portal de entrada a una realidad eterna donde no hay dolor, ni separación, ni lágrimas. Esta visión transforma no solo el destino final, sino también la manera en que se vive el presente. Cuando Pablo escribe a los Corintios, él está llamándolos a vivir con los ojos en la eternidad, pero con los pies firmes en la fidelidad cotidiana. La certeza de la victoria sobre la muerte se convierte en combustible para una vida de santidad, servicio y perseverancia. La esperanza cristiana no es una alienación, sino una fuerza que sostiene en medio de las pruebas. No se trata de negar el sufrimiento, sino de superarlo con la convicción de que no tendrá la palabra final. La pregunta de Pablo resuena como un grito de libertad. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Es un recordatorio de que el Evangelio no solo salva el alma, sino que redime toda la existencia. Ante el dolor de la pérdida, la angustia del luto y la fragilidad de la vida, esta pregunta sigue viva, no como una provocación vacía, sino como una declaración de fe. Pablo nos enseña que la muerte ha perdido su rugido, porque Cristo, al resucitar, garantizó que todo aquel que en él cree también participará de esta victoria.
El apóstol Pablo no trató la resurrección de Cristo como un símbolo o metáfora, sino como la realidad más central de toda la fe cristiana. En su carta a los Corintios, afirmó con claridad que, si Cristo no resucitó, toda la predicación sería inútil y la fe sería en vano. Para él, la resurrección no es solo un evento entre tantos otros en la narrativa cristiana, es el pilar que sostiene toda la estructura de la salvación. El Evangelio, tal como Pablo lo recibió y transmitió, comienza con la muerte de Cristo por nuestros pecados, continúa con su sepultura y culmina con su resurrección al tercer día. Esta secuencia no es accidental, sino que revela el plan perfecto de Dios en acción. La resurrección de Cristo es la llave que destraba la mayor de las cárceles, la de la condenación eterna. Pablo enfatizó que, si Cristo venció la muerte, entonces todo aquel que está en él también vencerá. Esta verdad no era teórica para Pablo, moldeaba su forma de vivir, sufrir y hasta de enfrentar la propia muerte. El apóstol no estaba predicando una doctrina fría, sino anunciando una experiencia viva, transformadora y profundamente arraigada en la realidad espiritual. Él no solo creía en la resurrección como un hecho histórico, sino como una anticipación de lo que aún está por venir para todos los que pertenecen a Cristo. La importancia de la resurrección va más allá de la victoria sobre la muerte física. Pablo enseñó que por medio de ella, los creyentes son justificados, recibiendo nueva vida y siendo reconciliados con Dios. Cristo resucitado es el primogénito entre los muertos, el primero de una nueva creación. Su resurrección no fue aislada, sino el inicio de un movimiento que involucrará a todos los que están en Cristo. Esta visión coloca la resurrección en el centro de la identidad cristiana, no solo como algo en lo que se debe creer, sino como una verdad que se debe vivir todos los días. Al establecer la resurrección como fundamento de la fe, Pablo también desmonta cualquier intento de reducir el cristianismo a una moralidad o filosofía. Si Cristo no venció la muerte, no hay base para la esperanza ni autoridad para el Evangelio. Es por eso que escribe con tanta pasión y urgencia, llamando a los corintios a afianzarse en esta verdad. La fe cristiana no está edificada en ideas abstractas, sino en un sepulcro vacío y en un Redentor vivo. La resurrección es el sello de autenticidad del plan divino. Esta convicción sigue siendo esencial para los días actuales. En medio de un mundo cético y a menudo hostil a la fe, la declaración de que Cristo resucitó permanece como el ancla de la esperanza cristiana. Pablo no propuso una religión de consuelo psicológico, sino una fe arraigada en hechos eternos. La resurrección de Jesús sigue siendo el divisor de aguas entre la desesperación y la verdadera vida. Por eso, para cada cristiano, mantener los ojos en la resurrección es mantener los pies en la roca inamovible de la fe. Al reflexionar sobre la naturaleza del cuerpo humano, el apóstol Pablo reconoció su fragilidad, su tendencia a la corrupción y su sumisión al tiempo. En 1 Corintios capítulo 15, él compara el cuerpo actual a una semilla que necesita morir para generar vida. Esa imagen poderosa revela que aunque el cuerpo terrestre sea limitado, lleva en sí el potencial de la inmortalidad. La enseñanza de Pablo rompe con cualquier visión fatalista o puramente materialista de la existencia. Él presenta una teología del cuerpo que reconoce su transitoriedad, pero anuncia con esperanza su futura glorificación. Pablo enseñó que el cuerpo que es sembrado en debilidad será resucitado en poder. El cuerpo natural, sujeto al desgaste, a la enfermedad y a la muerte, será transformado en cuerpo espiritual, no en el sentido de inmaterialidad, sino de ser plenamente dirigido por el Espíritu. Esta transformación no es simbólica, sino real y futura. El cristiano no espera escapar del cuerpo, sino recibirlo renovado. La promesa de inmortalidad no niega la realidad de la muerte.
sino que apunta al milagro de la resurrección como el gran giro de la historia. Al confrontar a los corintios con esta doctrina, Pablo desmantela cualquier esperanza centrada en el ahora. La fe cristiana es, por excelencia, una fe escatológica. Ella apunta a lo que aún está por venir. El cuerpo corruptible necesita ser revestido de incorruptibilidad, y eso solo es posible por la intervención sobrenatural de Dios. Esta transformación será repentina, en el momento final, cuando la trompeta suene. Pablo no describe un proceso natural, sino un acto divino, poderoso y definitivo. Lo que hoy se deteriora será revestido de gloria. Esta promesa de inmortalidad no solo consuela, sino que también enseña. Pablo no quería solo que los corintios supieran que resucitarían, sino que vivieran hoy como ciudadanos de la eternidad. La conciencia de que este cuerpo será transformado debe influir en la forma en que se usa el cuerpo ahora, en santidad, servicio y reverencia. Cada actitud, cada elección, cada sacrificio hecho por amor a Cristo se convierte en parte de esa preparación para la gloria futura. La inmortalidad no es un premio por buenas obras, sino un regalo para aquellos que están unidos a Cristo por la fe. Por último, Pablo mostró que esta promesa es la respuesta definitiva contra el miedo a la muerte. Saber que el cuerpo será revestido de incorruptibilidad cambia la manera de vivir y de morir. Ya no se trata de intentar preservar lo que es transitorio, sino de invertir en lo que es eterno. El cuerpo terrestre, incluso marcado por el dolor, no es desechable, será transformado. Esto da dignidad a la vida presente y esperanza en el viaje futuro. La corrupción no tendrá la última palabra. La inmortalidad, sí. Antes de seguir, vale una pausa para reflexionar juntos. Cuando piensas en la muerte, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Miedo, duda o esperanza? Escribe aquí en los comentarios. Será enriquecedor ver cómo cada uno ha percibido esta promesa de inmortalidad a la luz de lo que Pablo enseñó. Entre todos los enemigos enfrentados por la humanidad a lo largo de la historia, Pablo identificó la muerte como el último y más temido de todos. En 1 Corintios capítulo 15, él afirma que el último enemigo que será destruido es la muerte. Una declaración que no solo reconoce la realidad del fin físico, sino que también expone su naturaleza espiritual. Para el apóstol, la muerte no es solo una consecuencia natural, sino un enemigo activo, herencia del pecado original que domina a los hombres desde la caída. Al llamarla último enemigo, Pablo está apuntando a un momento específico en la línea del tiempo de la redención, el día en que Cristo, ya victorioso, consumará esta victoria de manera plena y definitiva. Pablo ve la historia de la salvación como una secuencia de conquistas divinas. Cristo ya venció el pecado en la cruz, ya despojó a los principados y potestades, y reina sobre todas las cosas. Sin embargo, la consumación de este reinado se dará cuando la muerte sea totalmente removida. Esto significa que aunque la victoria está garantizada, su manifestación plena aún está por venir. La muerte, que un día fue instrumento de terror, será humillada y anulada ante el trono de Dios, y lo que parece contradictorio se convierte en glorioso. El propio Cristo, al entregar el reino al Padre, sella este triunfo de manera perfecta. Esta verdad escatológica trae implicaciones profundas para el presente. Pablo no está solo interesado en el fin de los tiempos, sino que quiere transformar la forma en que los cristianos viven el ahora. Saber que la muerte será destruida no elimina el dolor del luto, sino que inyecta esperanza en el corazón herido. El apóstol no niega las lágrimas, sino que las llena de sentido. La muerte aún hiere, pero su herida ya comenzó a cicatrizar. La vida del cristiano, por tanto, no es una carrera desesperada contra el tiempo, sino un viaje seguro hacia la eternidad. Es por esto que Pablo insiste en mantener los ojos fijos en Cristo, pues solo en Él esta victoria se concretiza.
La resurrección de Jesús es la señal inequívoca de que la muerte ya ha comenzado a retroceder. Como él mismo escribió en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10, Cristo abolió la muerte y trajo a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La certeza de esta abolición futura ya resuena en el presente como una melodía de victoria, incluso en medio del sufrimiento. Lo que antes parecía invencible, ahora está sentenciado. La muerte, por cruel que sea, tiene los días contados. Esta enseñanza de Pablo no pretende solo consolar, sino preparar a los cristianos para vivir con coraje, fe y propósito. Saber que el último enemigo será vencido transforma el miedo en expectativa y el lamento en alabanza. La muerte, antes soberana sobre la humanidad, será solo un recuerdo ante la gloria eterna. En su exaltación a la victoria sobre la muerte, Pablo deja claro que este triunfo no pertenece al esfuerzo humano, sino a la gracia de Dios. En la conclusión de 1 Corintios capítulo 15, él declara con énfasis, gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Esta frase no es solo un saludo final, sino el corazón de la teología paulina sobre la redención. La victoria sobre el pecado y la muerte no se conquista por mérito, fuerza o religiosidad. Es un regalo gratuito, asegurado por medio de la obra completa de Cristo. Al reconocer que la victoria es dada, Pablo derriba cualquier pretensión de autosuficiencia. El ser humano, por sí solo, está incapacitado para vencer la muerte. Ninguna buena acción, filosofía o sistema puede garantizar vida eterna. Es el Señor quien vence, y es Él quien reparte esa victoria con los suyos. Esto cambia la lógica de la fe cristiana. No se trata de subir una escalera moral hacia Dios, sino de recibir con humildad aquello que Él ya providenció en la cruz y selló con la resurrección. Esta conciencia genera un tipo de gratitud que sobrepasa el sentimentalismo. Pablo está llamando a los corintios a inclinarse ante la soberanía divina, reconociendo que toda gloria pertenece al Señor. La victoria que antes era imposible, ahora es celebrada con alabanza, no como conquista personal, sino como regalo divino. Esta enseñanza contrasta con cualquier espiritualidad basada en desempeño o orgullo. La fe para Pablo es un constante volverse hacia la cruz y reconocer, fue Él quien venció por mí. La confianza en esta victoria dada por Dios cambia el comportamiento, moldea el carácter y fortalece los corazones cansados. Cuando se entiende que la victoria es un regalo, la vida deja de ser un intento desesperado de probar algo a Dios. Pasa a ser una respuesta amorosa a lo que ya ha sido hecho. Es en este espíritu que Pablo concluye su argumento, impulsando a los creyentes a ser firmes y constantes, siempre abundantes en la obra del Señor, porque saben que su trabajo no es en vano. La certeza de la victoria cambia incluso la manera en que se sirve a Dios. Esta dimensión de la gracia no disminuye el valor de la obediencia, sino que la coloca en su debido lugar. El cristiano no obedece para alcanzar la victoria, sino porque ya vive como un victorioso en Cristo. Pablo invita a los corintios a permanecer firmes, no por miedo a perder la salvación, sino porque han recibido un llamado glorioso. La victoria sobre la muerte pertenece al Señor, pero es compartida con todos los que por la fe están unidos a Él. Esta es la verdadera libertad, vivir sabiendo que la mayor batalla ya ha sido ganada y que esta victoria es eterna. La muerte, según la enseñanza de Pablo, no es un fenómeno aislado, sino el resultado directo de la presencia del pecado en el mundo. En su argumentación a los corintios, él revela que el aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Una afirmación densa que apunta al hilo espiritual que involucra la caída de la humanidad. El pecado dio a la muerte su autoridad, y la ley expuso con claridad la gravedad de la culpa humana. Pero fue en la cruz que esa cadena fue quebrada. Cristo,
Al morir en nuestro lugar, desarmó el poder del pecado y con eso hirió mortalmente la muerte. Pablo veía el pecado como un veneno que se infiltró en toda la creación, contaminando no solo el cuerpo, sino también el alma. Él no trata el pecado como una falla moral ocasional, sino como una fuerza destructiva, espiritual y opresora. Es este pecado que da a la muerte su apariencia invencible. Pero cuando Cristo murió, llevó consigo esa condenación. Y cuando resucitó, demostró que el pecado ya no tenía poder sobre él, ni sobre aquellos que están en él. La cruz, por lo tanto, no es solo un símbolo de sacrificio, sino el lugar exacto donde la sentencia contra el pecado fue anulada. Pablo afirma en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que el poder del pecado ha sido vaciado. La ley que antes solo acusaba, ahora encuentra su cumplimiento en Cristo, y el pecado que antes condenaba, ahora encuentra perdón en la gracia. La muerte, que antes triunfaba, ahora es despojada de su fuerza. Esta comprensión redefine la espiritualidad cristiana. El creyente ya no vive más esclavizado por el miedo del juicio, sino que camina en la libertad de los hijos de Dios. La victoria de Cristo sobre el pecado es también la liberación del cristiano de las ataduras de la culpa y la vergüenza. Pablo está llamando a los corintios a vivir a la altura de esta nueva realidad, no como vencidos por sus errores, sino como redimidos por la sangre del Cordero. El poder del pecado ha sido quebrado, y eso lo cambia todo. La enseñanza de Pablo nos invita a una vida de arrepentimiento continuo, pero también de celebración constante. La cruz no solo confronta, sino que también sana. La muerte ha perdido su aguijón porque el pecado ha sido derrotado. La buena noticia del Evangelio es que no somos más prisioneros del pasado, ni rehenes de la carne. En Cristo, el poder que sostenía la muerte ha sido deshecho y la vida verdadera ha comenzado. Y esta vida es eterna. Al romper con la lógica del mundo, el apóstol Pablo propuso una nueva forma de ver la vida y la muerte. A partir de la victoria conquistada por Cristo, lo que antes era motivo de angustia pasó a ser fuente de confianza. El desespero, tan común entre los que no tienen esperanza, da lugar a una fe que trasciende el tiempo. Pablo comprendía que para muchos la muerte representaba el fin absoluto, un abismo sin retorno. Pero para aquellos que creen en el Evangelio, la muerte no es una ruptura, sino una transición, no para la nada, sino para la eternidad con Dios. Este cambio de perspectiva es una de las marcas más profundas del cristianismo. Pablo enseñaba que morir en Cristo era lucro, Filipenses capítulo 1, versículo 21. No por desprecio a la vida, sino por una esperanza mayor que cualquier bien terrenal. La vida presente es valiosa, pero la futura es gloriosa. Esta convicción generaba una valentía singular. Los cristianos del primer siglo no eran movidos por el miedo a la muerte, sino por una esperanza viva. Ellos sabían que nada podría separarlos del amor de Dios, ni siquiera la muerte, como Pablo afirmó en Romanos capítulo 8. El Evangelio, al redefinir la muerte, también reorienta la forma en que el cristiano vive. No se trata más de buscar seguridad a cualquier costo o de evitar el sufrimiento a cada momento. Se trata de vivir con intencionalidad, sabiendo que la vida no termina en la tumba. Pablo no predica una vida ajena a la realidad, sino una fe tan enraizada en Cristo que ni siquiera la muerte es capaz de afectar. Esto no anula el dolor de las pérdidas, sino que ofrece consuelo verdadero ante ellas. Esta nueva perspectiva es una invitación a la libertad. Muchos viven aprisionados por el miedo al fin, por la ansiedad del futuro o por el vacío existencial. Pero quien entiende lo que Pablo enseñó sobre la muerte, descubre que ella ya no tiene más dominio. La resurrección de Cristo se convierte en el antídoto contra el pavor de la finitud. Y en este escenario, incluso el luto pasa a cargar una nota de esperanza.
pues los que duermen en Cristo serán despertados para la gloria eterna. Esta confianza, lejos de producir pasividad, genera un impulso para vivir con más celo, amor y compasión. Pablo no usa la victoria sobre la muerte como un pretexto para el escapismo, sino como motivación para una vida vibrante. La certeza de la eternidad moldea el presente con responsabilidad, alegría y osadía. Aquel que ya no teme el fin es libre para amar sin reservas, servir con integridad y esperar con paciencia. El desespero cede espacio a la confianza cuando se entiende que la muerte ya no es el fin de la historia. Después de presentar la grandiosidad de la resurrección y la derrota de la muerte, Pablo lleva a los corintios a una aplicación directa y práctica. Por tanto, mis amados hermanos, sed firmes y constantes, siempre abundantes en la obra del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Esta exhortación no surge como una conclusión apresurada, sino como una consecuencia lógica de todo lo que fue enseñado. Si la muerte fue vencida, si la victoria ya fue dada, entonces es hora de vivir a la altura de esta realidad. La firmeza y la constancia no son solo virtudes morales, sino respuestas espirituales a una verdad eterna. Pablo sabía que la vida cristiana sería marcada por luchas, tentaciones y presiones externas. La ciudad de Corinto era un centro de corrupción, idolatría e inestabilidad. Ser firme allí no era sencillo. Aún así, el apóstol desafía a los creyentes a mantenerse inquebrantables, sustentados por la esperanza de la resurrección. Él no estaba llamando a los hermanos a ser estoicos o duros, sino a vivir con propósito, sin oscilaciones, guiados por una convicción profunda de que sus obras tienen valor eterno ante Dios. Ser constante en la obra del Señor significa perseverar incluso cuando no se ven resultados inmediatos. Pablo sabía que muchos podrían cansarse, desanimarse o cuestionar si sus esfuerzos espirituales realmente hacían diferencia. Pero a la luz de la resurrección, cada acto de amor, cada oración, cada gesto de fidelidad gana peso de eternidad. El apóstol no promete facilidades, pero garantiza que nada de lo que se hace para Dios es en vano. Esta es la seguridad que mueve al cristiano hacia adelante, incluso cuando el mundo insiste en empujarlo hacia atrás. Pablo usa la expresión abundantes en la obra del Señor, revelando que el llamado no es solo para el mínimo, sino para el desbordar. Él no invita a los creyentes a hacer lo suficiente, sino a vivir de manera generosa, intensa y dedicada. La victoria sobre la muerte no es solo un hecho teológico, es un estímulo práctico para una vida llena de frutos espirituales. Cuando se comprende lo que Cristo conquistó, el corazón se vuelve dispuesto a servir con excelencia y alegría. Esta aplicación nos alcanza con la misma fuerza hoy. En tiempos de inestabilidad y superficialidad, el llamado de Pablo aún resuena. Permanezcan firmes, constantes, abundantes. No como quienes luchan por reconocimiento, sino como quienes sirven por gratitud. La victoria ya está garantizada. La cruz ya fue erguida. La tumba ya está vacía. Ahora es tiempo de vivir con valentía, sabiendo que cada paso en la fe está sustentado por la eternidad. Al cerrar su enseñanza sobre la resurrección y la victoria sobre la muerte, Pablo no deja el tema restringido al futuro. Él amplía el horizonte de la fe cristiana al mostrar que vivir a la luz de la eternidad impacta directamente el presente. La escatología paulina no es una fuga del ahora, sino una lente por la cual el ahora se vuelve más claro. Saber que hay una vida futura con Cristo transforma cada momento actual en una oportunidad de eternidad. La vida, con todas sus limitaciones, cobra sentido cuando se ve bajo la perspectiva de lo que está por venir. Esta visión no aliena, sino que enraiza. Pablo no llama a los corintios a abandonar sus responsabilidades, sino a cumplirlas con otra motivación. El cristiano vive en el tiempo presente, pero ya pertenece al mundo por venir.
Esta tensión genera equilibrio. No hay más desesperación ante las pérdidas, ni euforia exagerada en las conquistas. Todo se vive con los ojos fijos en aquello que es eterno. Como escribió a los colosenses, pensad en las cosas que son de arriba y no en las que son de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Vivir con los ojos en la eternidad no significa despreciar el ahora, sino darle el peso correcto. Las decisiones adquieren otro valor. El perdón se vuelve urgente, la obediencia indispensable, el amor esencial. Pablo sabía que una fe desconectada de la eternidad se volvería frágil y egocéntrica. Por eso, él recuerda a los corintios y a todos nosotros que la vida cristiana es una preparación diaria para lo que está por venir. No se trata solo de esperar la gloria, sino de vivirla, en parte, aquí y ahora. Esta perspectiva también alienta a enfrentar los sufrimientos con esperanza. Pablo mismo declaró que los sufrimientos del tiempo presente no pueden ser comparados con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Él no era ajeno al dolor, pero sabía que éste no tendría la última palabra. La eternidad es la respuesta divina al clamor humano. Y esta respuesta no es vaga, tiene un nombre, un rostro, un Salvador. Cristo es la garantía de que todo lo que es injusto, doloroso e incompleto será redimido. La vida cristiana no es una fuga del mundo, sino un caminar con destino cierto. Pablo enseñó que, al entender el destino eterno, el cristiano aprende a vivir bien el presente, con valentía, con propósito, con santidad. La muerte ha perdido su poder, la victoria ya ha sido asegurada y la eternidad está ante nosotros. Es tiempo de vivir con los ojos en alto y los pies firmes en el camino, porque quien cree en Cristo ya no camina rumbo al fin, sino hacia el comienzo de todo lo que es verdaderamente eterno. Hay verdades que no envejecen, solo se vuelven más preciosas con el tiempo. Si este contenido habló contigo, comparte con alguien que también necesita recordar que la muerte ya ha sido vencida. Y si aún no formas parte de esta comunidad, inscríbete. Aquí seguimos firmes, alimentando la fe con las enseñanzas eternas de Pablo. Aquí seguimos firmes, alimentando la fe con las enseñanzas eternas de Pablo.